Pues hoy nos toca comentar un poco y estudiar un poquito el tema de la resurrección del cuerpo. Resurrección del cuerpo. Hay algunas doctrinas cristianas que se consideran como verdaderos mitos por parte de los que no creen en Cristo ni en su palabra, verdaderos mitos. Podríamos mencionar entre ellas algunas como la creación divina de todo el universo, la encarnación de Cristo, su nacimiento virginal, muchos de sus milagros como las sanaciones, la multiplicación de los alimentos, el caminar sobre las aguas, la resurrección de Cristo y por supuesto la doctrina de la futura resurrección corporal de todos nosotros, ¿no? Todo lo que no pueda ser comprobado científicamente se considera a los ojos de mucha gente como mito o en el mejor de los casos como figura del lenguaje, ¿no? Incluso entre muchos cristianos esas doctrinas están bajo seria sospecha y de forma muy insistente buscan explicaciones espirituales que justifiquen ese lenguaje bíblico. En el caso de la futura resurrección de los seres humanos, hay evangélicos, hay cristianos que consideran que únicamente los creyentes experimentarán ese fenómeno. Y para estos hermanos la resurrección de ninguna manera será corporal, sino más bien será una especie de resurrección espiritual, no corpórea, algo etéreo, algo intangible, poco definible, pero a su vez bastante sublime. De hecho, parece muy atractiva esa idea, sobre todo por la insistente tendencia evangélica a desvalorizar lo físico, lo material y lo que es corpóreo, como elementos vinculados a pasiones, a la mundanidad y al pecado, y en su lugar valorizar exageradamente lo espiritual, un espiritual que se proyecta hacia el más allá. Un espiritual que vive en constante lucha contra lo físico y lo mundano y lo material, ¿no? Si de hecho nos entregamos a esa forma de leer la Biblia y de vivir la fe cristiana, pues entonces creer en la resurrección no tendrá sentido a no ser que se trate de una resurrección espiritual y esotérica. Además, por las características de nuestra propia época, la época que vivimos hoy, que las personas viven para la satisfacción inmediata de sus placeres y de sus deseos, pensar en una resurrección que se dará en un futuro, supuestamente un futuro lejano, parece no ofrecernos los valores que buscamos para el aquí y ahora. Sin embargo, tras hablar del perdón de los pecados por la obra justificadora de Jesucristo, el credo de los apóstoles nos presenta la genuina fe cristiana en la resurrección del cuerpo. Así dice el credo, ¿no? La resurrección del cuerpo. Se trata obviamente de una doctrina escatológica, o sea, que está por venir, ¿no? La guardamos para un futuro. Como parte de las últimas cosas que vamos a vivir como cristianos. Así que es una doctrina claramente escatológica que, como todas las demás doctrinas sobre las últimas cosas, nos trae de hecho un consuelo, una esperanza muy grande para esta propia vida que vivimos aquí y ahora. Por lo tanto, la Iglesia y los cristianos no podemos olvidarnos jamás de una doctrina como esta, que debe de ser predicada y enseñada con esmero y con persistencia, como un testimonio de fe a un mundo que solo cree en lo que puede ver y en lo que satisface de inmediato. Así que vamos a intentar comprender un poco mejor la doctrina de la resurrección del cuerpo. En primer lugar, quería hacer una pregunta. ¿Habla la Biblia de hecho de una resurrección? ¿Habla la Biblia de una resurrección? Pues en la propia Biblia nos encontramos con personas que no creían en la resurrección del cuerpo. Así que esta negación de la doctrina no es una novedad de nuestra época, ¿no? Ya
en el primer siglo y registrada en las páginas de la Biblia, se encuentra esa experiencia de no creer, lo que significa que no nos enfrentamos por primera vez como iglesia a la incredulidad que existe en el mundo. Los saduceos, por ejemplo, que era uno de los partidos religioso-político de Israel de aquel entonces, pues los saduceos negaban abiertamente la resurrección. Incluso intentaron coger a Cristo con una pregunta trampa sobre la supuesta viuda. No sé si os acordáis de esta parábola, ¿no? Bueno, de esta ocasión, querían saber sobre la viuda que se casó con los 7 hermanos, ¿no? Y ninguno de ellos le dejó descendencia. Entonces, la pregunta de los saduceos a Cristo es que querían saber cuál de los 7 hermanos sería ella esposa cuando de la resurrección. Y esa historia la tenemos en Mateo capítulo 22, versículo 23, ¿no? La verdad es que de alguna manera querían pillar a Cristo con una respuesta teológicamente para ellos, que eran los líderes religiosos de Israel, fuera una herejía, ¿no? Y también de alguna manera como una forma de burla, porque ellos mismos no creían que pasaría esa resurrección. Entonces tenemos ese caso de gente que no creía en la resurrección. También el caso de los atenienses, que se burlaron del apóstol Pablo cuando les habló acerca de la resurrección de Cristo en su discurso en el Areópago, Hechos capítulo 17. El caso también que tenemos de Himeneo y Fileto, que dejaron de creer en la resurrección y dijeron de la resurrección que ya había tenido lugar. O sea, que se trataba de una resurrección puramente espiritual. Tenemos ese caso en 2 Timoteo capítulo 2, 17 y 18. Y por fin podemos mencionar la iglesia en Corinto, que también tenía una facción que dudaba de la resurrección, lo que justifica el hecho de que el apóstol Pablo escriba todo un capítulo, el capítulo 15 de la primera carta, tratando del tema de la resurrección, ¿no? En vista de todo eso, la iglesia antigua dijo en su credo más antiguo, que es el credo de los apóstoles, creo en la resurrección del cuerpo. Así que al decir estas palabras, al afirmar este artículo de fe, se basa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A ver, en el Antiguo Testamento, en primer lugar, no encontramos una afirmación clara acerca de la resurrección antes del tiempo de los profetas, ¿no? Pero ya con el tiempo de los profetas, del profetismo, ahí sí ya tenemos declaraciones más explícitas acerca de la resurrección. Aunque para Cristo la resurrección estaba implicada ya en Éxodo capítulo 3, versículo 6, al responder la pregunta trampa de los saduceos sobre la viuda y tal, ¿no? Él afirma a los saduceos: ¿no habéis leído lo que os dijo Dios? Que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, al decir que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos, ya se suponía ahí la resurrección por parte de Cristo. Además, se sabe que ya había una creencia en la resurrección antes del exilio babilónico, conforme lo vemos implicado en pasajes de los Salmos, como el Salmo 49, versículo 15. En ese salmo leemos: pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará, ¿no? También el Salmo 73, versículo 24 y 25, que dice: me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en tu gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti?
Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra, ¿no? Ya de ahí también se puede implicar la doctrina de la resurrección. Y una doctrina que está claramente expuesta en el maravilloso texto de Job, capítulo 19, 25 a 27. No sé si os acordáis, cuando afirma Job: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. También el bonito texto de Isaías, capítulo 26, 19, que afirma: pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despertad y gritad de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra devolverá sus muertos. Bueno, hay otros textos en el Antiguo Testamento, como en Daniel capítulo 12, Ezequiel capítulo 37, pero sí que no son textos que nos hablan explícitamente de una resurrección, pero sí de los que ya podemos implicar esa doctrina. Pero al pasar al Nuevo Testamento lo vemos claramente afirmando la resurrección de los muertos, ¿no? Hay textos como el de Mateo 22, 23 a 33, que ya lo hemos mencionado, el texto ahí de la viuda, ¿no? Y otros muchos, ¿no? Por ejemplo, como puede ser el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, ¿no? No os asombréis de esto, porque ya viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener la vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Ahí está, de hecho, explícitamente enseñada la doctrina de la resurrección. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 16, también es clarísimo lo que nos pone el apóstol Pablo al decir que no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no os entristezcáis con esos otros que no tienen, como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, otro texto del Nuevo Testamento que nos presenta ahí claramente esa doctrina, ¿no? Hay secciones más largas sobre la resurrección, como todo el capítulo 15 de 1 Corintios, ¿no? Gran parte del capítulo 5 de 2 Corintios, una larga sección del capítulo 20 de Apocalipsis, que también nos presentan sin duda alguna la gloriosa doctrina de la resurrección en el día final. Pero sí, la primera pregunta que hice ha sido esa: ¿habla la Biblia de una resurrección? Pues ya sabedores de que sí que habla, una segunda pregunta que podemos hacernos es: ¿cuál será la naturaleza de la resurrección? ¿Cuál será la naturaleza de la resurrección? Pues, en primer lugar, podemos decir, o debemos decir, que la resurrección es obra del Dios Trino. Dios Padre resucitará a todos los muertos por su infinito poder, como dice Mateo 22, 29, pues no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces, Dios Padre es el que va a resucitar a todos los muertos por su poder. Dios Hijo es quien nos convocará otra vez a la vida por su propia voz y comando, como lo acabamos de leer en Juan y también en Tesalonicenses, ¿no? En Juan, cuando dice: ciertamente os aseguro que ya viene la hora y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz de Dios, y los que la oigan vivirán, ¿no? Aún en Juan capítulo 6, 40,
Dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea que Él venga, tenga la vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Así que Dios Padre resucita por su poder, Cristo resucita por el poder de su voz, ¿no? Él nos va a llamar a la vida otra vez. Y el Espíritu Santo es quien infundirá a nuestros cuerpos muertos esa nueva vida. Romanos 8, capítulo 8, versículo 11, dice que si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en nosotros. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos aquí es una obra completa de la Trinidad, ¿no? Una obra que es la obra del propio Dios a nuestro favor. En segundo lugar, tenemos que decir que la resurrección será física, será corporal. No se trata, como ya dijimos, de alguna especie de resurrección espiritual, como algunos pensaban en los días de Pablo. Se trata de una resurrección física. A Cristo físicamente resucitado se le llama primicias de la resurrección, ¿no? Palabra que sacamos de Corintios 15, 20, 23, Colosenses 1, 18, lo que significa que la resurrección del pueblo de Dios será semejante a la resurrección de Jesucristo. 1 Corintios 15, 35 a 58, una larga sesión, ¿no? Pero ahí tenemos una descripción bastante amplia, completa, acerca del cuerpo resucitado en el último día. Habla del cuerpo, no habla simplemente de la resurrección, pero habla del cuerpo resucitado en el último día. Y es interesante porque se trata del mismo cuerpo físico que tenemos hoy, pero transformado o adaptado a la vida en la realidad celestial. Versículos 51 y 52 de ese capítulo 15 de Corintios nos dice claramente: fijaos bien en el misterio que os voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Lo interesante es que esa palabra transformado que se usa ahí por 2 veces, ¿no? Se puede traducir o se puede entender también con ese sentido de adaptado, o sea, un cuerpo que ahora estará adaptado a una nueva realidad física diferente de la que conocemos aquí, sino que la realidad física de lo que llamamos cielo, ¿no? De lo que llamamos cielo. Estaremos adaptados para vivir en el cielo. En tercer lugar, se trata de una resurrección absolutamente general. Eso es muy importante. O sea, que incluye tanto a justos o creyentes como a injustos o no creyentes. Incluye a todos. Absolutamente todos los muertos resucitarán habiendo creído o no en Cristo. El texto que ya hemos mencionado de Juan capítulo 5 nos lo confirma de una forma muy clara. Dice capítulo 5 de Juan 28, 29, afirma que todos los que están en el sepulcro, eso es muy general, ¿no? Todos los que están en el sepulcro oirán su voz y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados, ¿no? Da igual si es para vida o para muerte eterna, la resurrección es previa a cualquiera de esos 2 destinos eternos. De esa forma, podemos negar
lo que se llama aniquilacionismo del alma. No sé si habéis oído hablar de eso, ¿no? O que también se puede llamar de inmortalidad condicional, ¿no? Que es una doctrina bastante común, ¿no?, entre los cristianos, que afirma que los injustos, los que no creen en Cristo, tendrán su alma aniquilada con la muerte. Se muere el cuerpo y el alma por no creer en Cristo, así que dejan de existir con la muerte, ¿no? Y la inmortalidad está condicionada únicamente a los que creen en Cristo, que seguirán viviendo eternamente en el cielo con Cristo. Esa es una manera de intentar apagar la idea o la doctrina cristiana de un castigo eterno, ¿no?, o del infierno, o de una eternidad alejada de Dios. Da igual el nombre que queramos darle, ¿no? Pero no pensamos de esa forma, ¿no? Y aunque los malvados también resucitarán para el juicio eterno, el énfasis bíblico se pone sobre la esperanza de la resurrección de los justificados por Cristo, puesto que el aspecto de la salvación es el aspecto que más peso tiene en esa doctrina. Pero aún así, sabemos y creemos que la resurrección se dará de forma general a todos los seres humanos indistintamente, ¿no? Indistintamente. En cuarto lugar, quería mencionar algo sobre el tiempo en que se dará la resurrección. ¿Cuándo se dará la resurrección? Pues creemos que la resurrección coincidirá con lo que conocemos por parusía, ¿no? La parusía de Cristo, o sea, con su segunda venida. Se dará inmediatamente antes del juicio final. Además, también creemos que la resurrección de los justos e injustos será un único evento, no serán dos eventos separados por el tiempo, por un lapso de tiempo, ¿no? Será un único evento, como ya lo hemos leído en Juan 5, 28 y 29, ¿no? También el texto de Daniel 12:2, que lo he mencionado sin leerlo, pero que dice: del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas, ¿no? Un evento único, sin lapso de tiempo. Hechos capítulo 24, versículo 15, cuando dice: tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de justos e injustos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, el mar devolvió sus muertos, la muerte y el sepulcro devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Así que el juicio puede tener dos sentencias, dos destinos, pero la resurrección es un único evento previo a ese juicio que se da en el momento mismo de la segunda venida de Cristo. Por otro lado, no podemos olvidarnos de que de forma muy especial la resurrección de los creyentes está directamente relacionada con la segunda venida de Cristo. 1 Corintios 15, versículo 23, dice que cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que la resurrección es un evento que compone la segunda venida de Cristo y que se dará inmediatamente antes del juicio final, ya para que el destino eterno sea entonces decretado y ordenado para todos nosotros. Por último, número 3, me gustaría hablar un poquito sobre resurrección, esperanza eterna y vida presente, ¿no?
que creo que es otro aspecto importante relacionado a la doctrina de la resurrección del cuerpo, que desde este momento en que vivimos hoy como cristianos, miramos hacia el futuro y podemos contemplar la resurrección en el día de la segunda venida de Cristo con nuestros corazones llenos de esperanza. Esperanza por la conclusión de nuestra propia salvación y esperanza por disfrutar finalmente de la vida eterna en compañía de nuestro Señor, de nuestro Redentor. Así que miramos hacia el futuro de Dios con los ojos puestos en las infinitas bendiciones que nos aguarda. Pero mirar a ese futuro del que nuestra resurrección se convierte en un icono importante, por otro lado, no es ni puede tornarse en una actitud escapista o ultramundana que nos separa de la vida común de los seres humanos o que nos proporcione una visión equivocada de nuestro lugar y de nuestra misión en el mundo. Más bien, la esperanza eterna que tenemos se vuelve hacia nosotros, llenando de sentido la vida cotidiana, transformando la manera como interpretamos los eventos y nuestros propios caminos, influyendo decisivamente en la manera como nos comportamos, decidimos, las decisiones que tomamos a diario, ¿no? La manera como vivimos. En otras palabras, creer en la resurrección del cuerpo como icono de toda la escatología que ya está en proceso de realización, nos permite vivir el cotidiano, el aquí y ahora, bajo el influjo de esa eternidad que esperamos. Somos seres eternos, por eso resucitaremos. Somos seres humanos alcanzados por la gracia redentora de Cristo. Por eso la resurrección de nuestros cuerpos, coincidiendo con su segunda venida, será el paso final para la eternidad que ya llevamos dentro por obra del Espíritu Santo. Bueno, concluimos. El credo de los apóstoles nos presenta de forma muy breve, muy sencilla y muy firme la creencia cristiana de la resurrección del cuerpo. Es parte de nuestra fe. Es una doctrina que delimita la manera como vivimos, que amplía y da sentido a nuestra esperanza eterna de vida, que nos ayuda a comprender la vida actual y la misión que tenemos en este mundo. Por tanto, se trata de una doctrina esencial a todos nosotros. Y mi palabra final es que vivamos como seres eternos que resucitaremos para la gloria de Dios. Amén.